Tenemos el vivero, un vivero de 40 por 80 metros para producir plantitas. Primero hay que producir las plantitas para poder mejorar la producción de café, trasplantando a los lugares definitivos, ¿no? El siguiente. Tenemos también ya multiplicación de plantines de 1 millón de plantines. Aquí tenemos más o menos 300.000 plantas, ¿no? En los otros dos viveros, a 300.000 son 900.000, más los otros viveros que vamos a construir, vamos a llegar al 1.000.000. Entonces, esperamos que por lo menos nuestra ministra esté feliz, ¿no? Vamos a cumplir, aunque un poco tardecito, pero vamos a cumplir. Siguiente. También tenemos los otros dos viveros nuevos que estamos construyendo, que son grandes, obviamente. Siguiente. Tenemos también el fortalecimiento a estas a Guarayos y a La Paz. Estamos incorporando Guarayos porque hay una muy buena predisposición de trabajo en Santa Cruz, pero todavía seguimos manteniendo a La Paz, ¿no?, como el principal productor de café. Siguiente. También estamos como INIAF tratando de trabajar con otros proyectos, ¿no? Estos son proyectos del Fondo de Investigación donde nosotros destinamos recursos para hacer investigación específica. En este caso vamos a trabajar con la UNSA, con San Andrés, y en mejorar la producción de café a través de este proyecto. Siguiente. Tenemos en asistencia técnica dos proyectos también, uno con FECAFEP y otro con la unidad agropecuaria de Carmen Pampa, ¿no? Es de la, ¿cómo se llama? Es Universidad Católica, ¿no? De la Universidad Católica. Con ellos estamos trabajando también a través de estos proyectos. Siguiente. Bueno, y para no cansarles más, yo me apasiono con el tema del café. Podemos hablar todo el día, ¿no?, de las características que tiene el café. Muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero. Bueno, ahora pasamos a las preguntas, por favor. Tenemos 5 minutos. Si quienes desean preguntar, por favor, ahí está el micrófono para que Sandra pueda acercarse y hacer la pregunta respectiva, por favor, y el ingeniero pueda responder. El ingeniero Yuri Zurita. Buenas tardes. Bueno, usted estaba hablando sobre que hay poca producción del café boliviano, ¿verdad?, en el exterior. Bueno, yo tenía entendido de que, digamos, había varias fundaciones que estaban interesadas en hacer el financiamiento para la producción aquí en Bolivia. Y una de esas empresas, ONGs, por ejemplo, la Fundación Heifer, que estaba interesada en el financiamiento para la zona de los Yungas, pero que según las investigaciones que han hecho, la mayoría de las tierras de los Yungas eran suelo erosionado o suelo muerto, debido al chaqueo más que todo. Y bueno, que justamente por este motivo es que no han financiado lo que es la producción, no solo del café, sino también de las frutas y de la producción en total de verduras y frutas en lo que es la zona de los Yungas. Yo quisiera saber qué acciones están efectuando para subsanar este tema. Bueno, en el tema indudablemente, a ver, lo que hace no siquiera un colonizador, ¿no?, nosotros mismos. Nos compramos un terreno allá, lo primero que hacemos es explotar lo que tiene, ¿no ve? Y lo que tiene es madera. Entonces, toda la región de los Yungas de La Paz, en su totalidad, yo diría casi un 90-95%, ya no tiene madera. ¿Por qué? Porque la madera es un buen negocio, ¿no? Entonces solo se corta el árbol y se vende, de nada. Entonces, un negocio redondo. Por tanto, todas las parcelas que se encuentran en los Yungas, toditas están deforestadas. Hay programas en este tema, por ejemplo, de café, que se promueve la producción de café bajo sombra, que es nuestra característica boliviana. En el Brasil se produce café a cielo abierto, ¿no ve? Se pone como un cultivo de caña de azúcar, así, puro café sin un árbol. En cambio, en Bolivia no. Nosotros producimos café bajo sombra, por tanto necesitamos plantar árboles. Es cierto, ¿no? O sea, después de 50 años de producción nadie aguanta, ¿no? Entonces, como no se ha reincorporado fertilización y manejo de suelos, entonces esos suelos están totalmente desgastados. Bueno, pero se pueden hacer muchas prácticas de mejora al respecto, como nosotros, por ejemplo, estamos planteando, que todas las variedades estas que vamos a producir, las vamos a producir bajo sombra.
¿Con qué especies? Ahí vamos a definir, en cada región hay diferentes especies, no le podemos meter una especie a cualquier región, no va a crecer. Entonces, por ejemplo, estamos pensando en la zona de San Buenaventura, Ixiamas y parte de Palos Blancos, promover la mara, ¿no? El cedro. En la zona de aquí de Coroico están trabajando fuerte con lo que es el pacay, ¿no? En la zona le dicen siquili, no sé por qué, pero es el pacay, la inga edulis, entre otras, ¿no? Entonces sí se está trabajando y estamos viendo para contrarrestar ese problema la producción de café bajo sombra y que sea amigable con la naturaleza, ¿no? Ya no deforestar más. ¿Cómo está? Buenos ¿Alguna días. otra pregunta? Sí, ¿cómo está? Buen día. Yo tenía una pregunta sobre, nos explicaba, nos explicaba sobre que Bolivia es un productor de café típico. Y bueno, siendo Bolivia un café que produce típicamente, ¿no? De esta forma, para mí es una ventaja y bueno, quisiera saber cuál es el estándar que deberíamos tener o el estándar al que deberíamos llegar para aumentar nuestra producción y ser un país exportador. Bueno, hay muchas empresas. O sea, yo creo que todos nosotros lo más que hemos llegado es a la empresa que nos vende el café procesado, ¿no? Pero hay muchas empresas que obviamente tienen que ganar pues buena plata y ahí empezamos en diferencias, ¿no? Ahí tenemos diferencias porque nosotros velamos por el bienestar del productor de café, ¿no? El comercializador ya tiene su mercado, ya tiene su café seleccionado. Muchos prefieren el café típica, ¿por qué? Porque es un grano grande, es un grano que produce bajo sombra y es un grano que produce en altura, o sea, son características de un buen café. Pero cuando nos vamos al tema productivo, ese productor produce pues, un rendimiento mínimo, un rendimiento bajo y obviamente gana menos, ¿no? O sea, su rentabilidad es mínima. ¿Qué hace el comercializador? El comercializador acopia, ¿no ve? No le interesa lo que ha pasado con el productor, acopia de aquí unos kilos, de allá otros kilos, junta todo y lo vende como un buen café, que es un buen café, pero ¿a qué precio, no? Entonces lo que nosotros estamos pretendiendo es que obtengamos también cafés buenos, porque depende mucho del suelo, la fertilización, la incorporación de minerales y demás, para que el café manifieste su calidad, ¿no? Y eso está basado en cantidad de minerales que tiene el café, cantidad de antioxidantes que requiere y demás. Entonces todos esos parámetros empiezan a entrar en un balanceo, ¿no? Entre lo que es el productor y el procesador. Entonces lo que estamos pretendiendo es buscar un equilibrio entre ellos. No bajar el café de calidad, pero aumentar la producción que tiene en campo el productor. Otra pregunta, por favor. Acá, buen día, ingeniero. Una consulta. Quisiera saber qué método se utilizaría para renovar los suelos gastados, que ya el café tiene mucho tiempo. ¿Qué método se utilizaría? Bueno, lo que hay que hacer es, ¿cómo se llama? Cultivos asociados, ¿no? Actualmente, en los yungas de La Paz, un cafetalero le pone su planta y espera que cada año deshoje el árbol. El árbol baja las hojas del árbol y eso se descompone y forma su nutriente del suelo. Pero no es suficiente porque no se olviden que estamos extrayéndole nutrientes al suelo. En cada café, en cada grano que se produce, estamos extrayéndole al suelo. ¿Y quién les repone? Nadie. Entonces ese suelo poco a poco se va desgastando. Por tanto, hay que hacer un programa de cultivo asociado. Entre las hileras de café se debe plantar otros tipos de cultivos que incorporen nutrientes a mayor velocidad al suelo, o utilizar fertilizantes orgánicos, ¿no? Porque nuestra característica también es producir café orgánico. Sandrita está con el micrófono para hacer la pregunta en el piso de arriba. Por favor, paciencia, ya está llegando para hacer la pregunta al ingeniero Yuri Zurita. Mi pregunta es, sé que en Bolivia se exporta uno de los mejores cafés. Lo que quería saber es cuál es el café que se exporta, el mejor café, y cómo podemos saber, o cuáles son las características que tiene que tener un buen café, cómo reconocer un buen café. Gracias. Bueno, a ver, es una pregunta medio difícil, ¿no? Primero vamos a partir con lo siguiente. Bolivia sí exporta un café bueno, pero café, podríamos decir, en materia prima. O sea, exportamos el café, la pepita del café seca, que es el café verde oro, ¿no? El que mencionaba, aquello que se exporta en sacos de 60 kilos.
y es una medida internacional. Ese es un buen café y el mercado que hemos logrado, digamos, obtener, nos reconoce como uno de los mejores cafés. En otras palabras, nos compran nomás el café boliviano como buen café a todos. ¿Por qué? Porque estos últimos 10 años, sí, unos 10, no, un poco más, unos 15 años a 20 años hemos mejorado la calidad. Porque antes les comento yo que nuestro café era famoso también, pero no por ser el mejor, sino todo el comercio internacional lo conocía nuestro café como café sorpresa. Entonces, si el café costaba 100 pesos, nos pagaban 90. ¿Por qué? Porque no se sabía qué clase de café era. A veces era muy bueno y a veces era pésimo, ¿no? Entonces nos tipificaron a los bolivianos y nos dijeron: Bolivia vende café sorpresa. Y listo, un precio para todos. Eso hemos cambiado. Hoy en día hemos mejorado el procesamiento y mucho cuidado con la exportación, y estas dos organizaciones se han movido muchísimo, la FECAFE y AMPROCA, para poder cambiar esa situación. Hoy en día nos estamos tipificados como el café de altura y de aroma y de alta calidad, ¿no? Hemos cambiado. Y depende de eso, ¿no? De todo el proceso que les he comentado. Ahora, ¿cómo reconocemos un café? Yo también quisiera. A ver, los que reconocen los buenos cafés son los catadores de café, ¿no? Los catadores de café saben, hay cuatro características que se debe medir para reconocer un café: el cuerpo del café, el aroma del café, el dulzor del café y la astringencia que tiene el café. Ahora, según he podido yo, digamos, detectar, todavía, tal vez puedo detectar entre un café muy malo y un café bueno, pero ya características más finas, solo con catadores. Es muy difícil. Primero, un catador no tiene que beber, ¿no? No tiene que, ni una gota de alcohol. No tiene que fumar, no tiene que consumir coca, o sea, es porque le cambian la palatabilidad. Entonces, la astringencia, según los expertos, se mide cuando uno toma una taza, y la taza de café tiene que ser sin azúcar, ¿no? Tal como está destilada nomás. Toma el café y tiene que provocarle astringencia en la garganta, por ejemplo, ¿no? Tiene que tener cierto grado de dulzor, y eso con la lengua se mide, ¿no? Después tiene que tener cuerpo. El cuerpo es cuando es fuerte o es suave. Entonces tiene que tener cuerpo moderado para nosotros, ¿no? Para Latinoamérica, digamos. Y esas características con un catador. Sin embargo, nosotros dentro de nuestro proyectito hemos programado un curso sobre catación básica, ¿no? Con la finalidad de promover el consumo del buen café. Yo sé que nosotros consumimos Nescafé, ¿no ve? Pero Nescafé, como dicen los productores, no es café, ¿no? Entonces, no sabemos cómo ha sido procesado, porque el Nescafé, o lo llamaremos café soluble, el proceso del café soluble no da para detectar si es buen o mal café o qué más se ha incorporado al café. En cambio, un café destilado se puede percibir, ¿no ve? Porque cuando uno agarra el granulado de café y coloca en el destilador, ahí uno puede detectar si es café puro o tiene basuras, porque no es por hablar mal de las empresas, pero tratan de optimizar sus recursos incorporando cáscara de café, incorporando, ¿no?, otros elementos más que tiene, aprovechando lo más que se puede del café. Y como en el Nescafé no se detecta, entonces pasa bien, ¿no? Pero sí en un café destilado, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nosotros esperamos tener un pequeño cursito de catación de café para reconocer un café bueno del malo, nada más. Y les vamos a hacer extensiva la invitación para que puedan asistir. Agradecemos al ingeniero Yuri Zurita y le invitamos a don Guillermo Iraola para que haga el presente respectivo, por favor. A nombre de todos ustedes le vamos a entregar este certificado al ingeniero Yuri Zurita y este pequeño recuerdo de parte de la escuela y del foro. Un aplauso para él, por favor.